Avery Sinclair se encontraba a la entrada de su nueva universidad. El extenso campus de la Universidad Estatal de San Francisco se extendía ante ella como un lienzo vibrante a la espera de ser pintado. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los edificios históricos y el bullicio estudiantil. Respiró hondo, saboreando el aroma del café recién hecho de una cafetería cercana, mezclado con la brisa salada de la bahía. Este era el comienzo de su viaje. Con el corazón acelerado por la emoción y los nervios, Avery aferró su mochila con fuerza mientras se abría paso entre la multitud de estudiantes. Siempre había soñado con asistir a esta prestigiosa universidad, y ahora ese sueño por fin se hacía realidad. Como estudiante de ciencias ambientales, estaba decidida a hacerse un nombre, a destacar en sus estudios y a dejar huella en el mundo. Tras instalarse en su dormitorio, Avery observó la decoración sobria. Las paredes estaban vacías y los muebles eran comunes, funcionales pero poco inspiradores. Esperaba una compañera de piso que compartiera su pasión por los estudios, alguien que la animara a esforzarse más y a alcanzar más. Pero no imaginaba que sus expectativas estaban a punto de cambiar por completo. Esa misma tarde, Avery conoció a Jordan Dweck durante su primera reunión de compañeros de piso. Jordan era todo lo que Avery no era, de espíritu libre, artística y con un encanto natural. Con su larga melena oscura cayendo sobre sus hombros y sus vaqueros salpicados de pintura que parecían contar historias, Jordan irradiaba una seguridad que intrigaba y molestaba a Avery a la vez. «Hola, soy Jordan», dijo con una sonrisa radiante que le iluminó el rostro. «Espero que no te importe si convierto nuestra parte de la sala en un estudio de arte». Avery arqueó una ceja y se cruzó de brazos a la defensiva. «Mientras no interfiera con mis estudios, estaremos bien», Jordan rió suavemente. «Oh, no te preocupes. Puedo estar en silencio cuando lo necesito», igual que en una biblioteca. Avery no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el sarcasmo juguetón. «Bueno, solo asegúrate de que tu estudio de arte no se apodere de mi mitad». Mientras intercambiaban bromas, Avery sintió una extraña mezcla de irritación e intriga. La actitud despreocupada de Jordan chocaba con su carácter impulsivo, lo que desató una inesperada rivalidad entre ellos. Ambos eran ferozmente competitivos, Avery en lo académico y Jordan en lo artístico, y era evidente que ninguno de los dos se rendiría fácilmente. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de clases y sesiones de estudio nocturnas. Su rivalidad se intensificó al encontrarse compitiendo por las mejores calificaciones en sus respectivas áreas. En ciencias ambientales, Avery disfrutaba desafiándose a sí misma para superar a los demás, mientras que los proyectos artísticos de Jordan solían recibir excelentes críticas tanto de profesores como de compañeros. Una noche, mientras ambos se preparaban para un examen, la tensión aumentó en el espacio que compartían. Avery estaba sentada en su escritorio, rodeada de montones de libros de texto y apuntes, mientras Jordan se despatarró en su cama, dibujando frenéticamente. «¿Estudias alguna vez?», preguntó Avery sin levantar la vista. Jordan hizo una pausa a media brazada y miró a Avery con una sonrisa burlona. «Claro, pero también creo en el equilibrio. No puedes estar absorto en los libros todo el día. «¿Equilibrio?», se burló Avery. «Esto es la universidad. Se trata de trabajo duro y dedicación. Quizás también se trate de disfrutar la vida», respondió Jordan con ligereza. Volviendo a sus bocetos, Avery sintió una oleada de frustración, pero no pudo negar la admiración que sentía por el espíritu despreocupado de Jordan. A pesar de sus diferencias, había algo cautivador en Jordan, una profundidad que atraía a Avery incluso cuando luchaba contra ella. A medida que los días se convertían en semanas, su rivalidad se transformó en algo más complejo, una lucha entre la competencia y la curiosidad. Las sesiones de estudio nocturnas a menudo se convertían en debates sobre políticas ambientales versus expresión artística. Desafiaban sus perspectivas al tiempo que descubrían puntos en común. Una noche fatídica lo cambió todo. Tras un día agotador lleno de clases y tareas, se encontraron sentados en el suelo de su dormitorio, rodeados de libros de texto y tazas de café vacías. «No puedo creer que ambos estemos estresados por los exámenes finales», dijo Jordan con una risa que resonó en la habitación tenuemente iluminada. «Cuéntamelo», respondió Avery con un suspiro, recostándose contra la pared. «Pensé que la universidad sería más glamurosa», Jordan sonrió con picardía. «Bueno, siempre podríamos organizar una fiesta de estudio. «Sí, claro», respondió Avery juguetonamente,
pero no pudo evitar sonreír ante la idea. En ese momento de frivolidad, algo cambió entre ellos. Una grieta en el muro construido por la rivalidad comenzó a formarse mientras seguían hablando hasta altas horas de la noche sobre sus sueños y miedos. La risa llenó el aire como música, pero tan rápido como empezó, la realidad se derrumbó cuando ambos se dieron cuenta de lo unidos que se habían vuelto, demasiado unidos para sentirse cómodos, dada su naturaleza competitiva. La tensión flotaba en el aire mientras intercambiaban miradas llenas de palabras no dichas. Esa noche marcó el comienzo de un viaje inesperado, uno lleno de rivalidad que pronto se entrelazaría con algo mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Las semanas pasaron volando, y la vibrante energía de la vida universitaria comenzó a convertirse en una rutina para Avery Sinclair. Clases, sesiones de estudio y cafés nocturnos se convirtieron en su nueva normalidad. Sin embargo, la rivalidad con su compañera de piso, Jordan Blake, no hizo más que intensificarse. Era como si un hilo invisible los uniera, creando un complejo tapiz de competencia y atracción no reconocida. Al comenzar el segundo mes del semestre, Avery se percató cada vez más de la presencia de Jordan. No era solo su talento artístico lo que la llamaba la atención, era la forma en que Jordan se desenvolvía en la vida con una naturalidad que le resultaba desconocida. Mientras Avery se sumergía en sus libros de texto y sus apuntes meticulosamente organizados, Jordan a menudo se perdía en su arte, creando obras que decían mucho sin pronunciar una sola palabra. Una tarde, mientras Avery se preparaba para un examen importante de ciencias ambientales, vio a Jordan despatarrado en el sofá que compartían, dibujando con una intensidad que la cautivó. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando la expresión concentrada de Jordan y resaltando las delicadas líneas de su obra. Avery sintió una punzada de envidia mezclada con admiración. ¿Cómo podía alguien tener un talento tan natural? ¿Vas a quedarte mirándome todo el día o en serio vas a estudiar?, bromeó Jordan sin levantar la vista. Avery volvió a la realidad, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Solo admiraba tu trabajo, respondió a la defensiva. Jordan finalmente levantó la vista, con una sonrisa juguetona en los labios. Bueno, gracias. Pero ya sabes lo que dicen de la admiración, puede ser un poco distrayente, ¿verdad? Avery puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Lo tendré en cuenta mientras estudio para el examen. Con el paso de los días, sus espíritus competitivos chocaban con mayor frecuencia en las discusiones de clase. A menudo se encontraban en posiciones opuestas. Avery abogaba por políticas ambientales estrictas, mientras que Jordan abogaba por soluciones creativas a través del arte. Sus debates eran apasionados y feroces, pero siempre impregnados de un profundo respeto. Una noche, tras una discusión particularmente acalorada sobre las soluciones al cambio climático en clase, regresaron a su dormitorio en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión, ambos estaban frustrados, pero no estaban dispuestos a ceder. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tan blanco y negro? Jordan finalmente rompió el silencio. Tirando su bolso sobre la cama, Avery se cruzó de brazos a la defensiva. Porque algunas cosas son blanco o negro. No podemos simplemente tapar los problemas con imágenes bonitas. Quizás no, respondió Jordan, alzando ligeramente la voz. Pero el arte puede inspirar cambios de maneras que los datos y las cifras no pueden. Avery abrió la boca para replicar, pero se detuvo al ver el fuego en los ojos de Jordan. En ese momento, se dio cuenta de la profunda pasión que Jordan sentía por sus creencias. Era a la vez exasperante y embriagador. De acuerdo, dijo Avery tras un momento de reflexión. Arreglemos esto de una vez por todas. Jordan arqueó una ceja, intrigado. ¿Qué tienes en mente? Un proyecto, propuso Avery. Combinemos nuestras fortalezas, tu creatividad y mis habilidades de investigación, y abordemos juntos un tema para la clase. La expresión de Jordan pasó del escepticismo a la emoción. ¿Te refieres a algo como una presentación? Exactamente, respondió Avery, sintiendo una oleada de adrenalina al pensar en colaborar en lugar de competir. Muy bien, dijo Jordan con una sonrisa que le iluminó el rostro. Demostrémosles lo que podemos hacer juntos. Mientras planeaban su proyecto tomando un café en una cafetería cercana, algo cambió entre ellos de nuevo. La rivalidad que había definido su relación empezó a difuminarse y a convertirse en algo más colaborativo, algo que se sentía electrizante. Pasaron horas intercambiando ideas y conceptos. Cuanto más hablaban, más atraída Avery por Jordan, no solo como competidor,
sino como alguien que la desafiaba de maneras inesperadas. Bien, dijo Jordan después de tomar un sorbo de café. ¿Qué tal si nos centramos en el arte sostenible, en cómo los artistas pueden usar materiales reciclados para crear piezas impactantes? Avery asintió pensativo. Suena perfecto. Podemos investigar a artistas que ya lo estén haciendo y quizás incluso crear nuestra propia pieza para la presentación. Los ojos de Jordan brillaron de entusiasmo al acercarse a la mesa. Me encanta. Esto podría demostrar cómo el arte y la ciencia pueden trabajar juntos. La emoción entre ellos era palpable mientras trabajaban hasta altas horas de la noche planeando su proyecto. Las risas inundaban el ambiente mientras intercambiaban ideas e historias sobre sus vidas antes de la universidad, momentos que revelaron sus vulnerabilidades y sueños. Cuando finalizaron su sesión de lluvia de ideas, Avery sintió un calor inesperado que se extendía por su pecho, una sensación que no podía identificar pero que sabía que era significativa. Oye, dijo Jordan de repente, sacando a Avery de sus pensamientos, me alegro mucho de que estemos haciendo esto juntos. Yo también, respondió Avery suavemente, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. Justo entonces, su conversación fue interrumpida por Liam Carter, un amigo en común, que había aparecido inesperadamente. Se apoyó en el marco de la puerta con una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? Los rivales se convierten en mejores amigos, bromeó. Avery lo miró con enfado, mientras Jordan se reía levemente. Todavía no. Seguimos siendo rivales, solo estamos trabajando en algo juntos. Liam levantó las manos en un gesto de rendición. De acuerdo, solo era una verificación. Al dejarlos solos de nuevo, Avery no pudo evitar las palabras de Liam. ¿Se gestaba algo más bajo su rivalidad? Miró a Jordan, quien ahora estaba esbozando ideas para su proyecto en una servilleta. En ese momento, Avery se dio cuenta de lo mucho que disfrutaba estando cerca de Jordan, de lo mucho que admiraba no solo su talento, sino también su espíritu. Pero el miedo la invadió, miedo de lo que esta nueva conexión pudiera significar para su rivalidad y para ambos. La línea entre la competencia y la amistad se estaba difuminando cada vez más, dejando a Avery emocionada y aterrorizada por lo que les esperaba a medida que los días se convertían en semanas. El proyecto sobre arte sostenible se convirtió en un punto de inflexión para Avery Sinclair y Jordan Blake. Sus sesiones nocturnas de intercambio de ideas se convirtieron en algo más que una simple colaboración académica. Se convirtieron en momentos de auténtica conexión. La risa que antes llenaba sus debates ahora fluía libremente mientras compartían historias, sueños e incluso inseguridades. Una tarde fresca, mientras trabajaban en el estudio de arte del campus, Avery observó a Jordan mientras organizaba meticulosamente los materiales reciclados para su presentación. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, iluminando el rostro de Jordan con un brillo cálido, realzando su concentración. ¿Crees que esto realmente tendrá un impacto?, preguntó Jordan, levantando la vista de su trabajo con un dejo de vulnerabilidad en la voz. Por supuesto, respondió Avery, sorprendiéndose a sí misma con la seguridad en su tono. El arte tiene una forma de llegar a la gente que las estadísticas no pueden. Les hace sentir. Jordan sonrió suavemente y, por un instante, el mundo que los rodeaba se desvaneció. Avery sintió un deseo innegable de tocar la mano de Jordan, pero rápidamente descartó la idea. Al fin y al cabo, eran rivales, feroces competidores que, de alguna manera, se habían topado con esta inesperada alianza. A medida que seguían trabajando codo con codo, Avery se sentía cada vez más cautivada por la pasión y la creatividad de Jordan. Era fascinante verla materializar sus ideas con tanto entusiasmo. El brillo en los ojos de Jordan al hablar de arte hacía que el corazón de Avery se acelerara de una forma inesperada. Bueno, tomemos un descanso, sugirió Jordan, levantándose de repente y estirando los brazos por encima de la cabeza. Necesito un poco de aire fresco. Avery asintió, agradecida por la oportunidad de alejarse un momento de su proyecto. Salieron al patio soleado, donde los estudiantes descansaban en el césped y las risas resonaban en el aire. El ambiente vibrante era contagioso, y Avery se sintió relajada. Mira eso, dijo Jordan, señalando a un grupo de estudiantes que pintaban un mural en una pared cercana. Eso es lo que me encanta del arte. Une a la gente. Avery observó cómo los colores se mezclaban y las formas se formaban bajo las manos de los artistas. De verdad, asintió, sintiendo la calidez de la camaradería que la invadía. Jordan se giró para mirar a Avery, con expresión seria pero a la vez suave.
¿Sabes? Nunca pensé que trabajaría con alguien como tú, alguien tan motivado y centrado. Avery sintió una oleada de calidez ante el cumplido, pero también una punzada de incertidumbre. Y nunca pensé que me encontraría colaborando con alguien tan innovador, admitió. Jordan rió levemente. Bueno, quizá no seamos tan diferentes después de todo. El momento pendía entre ellos como una promesa tácita. Avery sentía que la tensión volvía a crecer, la misma tensión que había surgido durante sus conversaciones nocturnas. Quería acercarse para explorar la conexión que se estaba formando entre ellos, pero el miedo la detenía. Justo entonces, Liam apareció de nuevo, rompiendo el hechizo. Oigan, ¿qué hacen ustedes dos aquí? No deberían estar trabajando en su obra maestra, bromeó. Estoy tomando un descanso, respondió Jordan con una sonrisa. Liam miró a Avery con una ceja enarcada antes de darle un codazo juguetón. Sabes, no puedes dejar que te distraiga demasiado. Tienes que sacar buenas notas. Gracias por el recordatorio, dijo Avery secamente, pero no pudo evitar sonreír ante las payasadas de Liam. Al volver a su proyecto más tarde ese mismo día, a Avery le costaba más concentrarse. Pensaba en Jordan, su risa, su pasión por el arte y esos fugaces momentos en que sus miradas se cruzaron y todo lo demás se desvaneció. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de creatividad y colaboración. Pasaron incontables horas trabajando juntas en el estudio, creando su presentación con materiales desechados que habían recogido por el campus. Botellas de plástico transformadas en flores, periódicos viejos tejidos en intrincados diseños. Con cada momento que pasaban juntas, Avery se sentía más unida a Jordan. Sus charlas divertidas se transformaron en conversaciones más profundas sobre la vida, sus metas y sus dificultades personales. Compartieron secretos que revelaron sus vulnerabilidades. Jordan habló de su miedo a que nunca la tomaran en serio como artista, mientras que Avery se sinceró sobre la presión que sentía por destacar académicamente. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidieron tomarse un descanso y cenaron en un food truck cercano que servía deliciosos tacos. Sentados en un banco bajo las luces brillantes que cubrían el patio, Avery no pudo evitar admirar la belleza natural de Jordan bajo la suave luz. ¿Sabes?, dijo Jordan entre bocados de su taco. Nunca pensé que disfrutaría trabajando con alguien que me desafía tanto. Avery rió levemente. Podría decir lo mismo de ti. Jordan hizo una pausa por un momento antes de continuar, con sinceridad en su voz. Es refrescante conocer a alguien que me saca de mi zona de confort. Avery sintió mariposas en el estómago al oír esas palabras. ¿Era posible que Jordan sintiera algo más que amistad? Pero antes de que pudiera responder o profundizar en esa idea, Jordan volvió a hablar de su proyecto. Mientras caminaban de regreso a su dormitorio esa misma noche, Avery no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo importante se estaba gestando entre ellos, una conexión que trascendía la rivalidad y la amistad. Pero tan rápido como surgieron esos pensamientos, la duda volvió a asaltarlos. ¿Y si todo esto era solo parte de su naturaleza competitiva? ¿Y si malinterpretaba cada señal? El miedo a perder lo que habían construido juntos le impedía correr riesgos. Esa noche, tumbada en la cama mirando al techo, Avery se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, un punto donde la rivalidad se encontraba con algo más profundo y profundo de lo que ninguno de los dos había anticipado. Sabía que tenía que afrontar esos sentimientos pronto, de lo contrario, persistirían como un lienzo inacabado esperando sus pinceladas finales. Los días previos a su presentación fueron un torbellino de actividad y anticipación. Avery Sinclair y Jordan Blake se habían entregado por completo a su proyecto colaborativo sobre arte sostenible, y la emoción era palpable. Sin embargo, bajo la superficie de su colaboración creativa, latía una tensión subyacente, un reconocimiento tácito del sentimiento que había comenzado a florecer entre ellos mientras se preparaban para los toques finales de su presentación. Avery se distraía cada vez más con la presencia de Jordan. Se sorprendía mirándolo de reojo mientras trabajaba, fascinada por la forma en que sus manos se movían con determinación y gracia. Cada risa, cada sonrisa, estaba cargada de un significado que Avery luchaba por definir. Una noche, tras un largo día en el estudio, se sentaron rodeados de sus obras de arte. Flores coloridas hechas con botellas de plástico recicladas y diseños intrincados hechos con periódicos viejos. La habitación olía a pintura y creatividad, pero el ambiente estaba cargado de palabras no dichas. ¿Estás nervioso por la presentación de mañana?, preguntó Jordan, rompiendo el silencio mientras se secaba las manos con un trapo.
Un poco, admitió Avery, con el corazón acelerado al pensar en estar frente a sus compañeros. Pero creo que lo hemos hecho muy bien, Jordan sonrió, con los ojos brillantes de entusiasmo. De verdad que sí. Estoy orgullosa de lo que creamos juntos. El corazón de Avery se llenó de alegría al oír las palabras de Jordan. Yo también, respondió en voz baja, sintiendo un calor que le recorría el pecho. Mientras seguían discutiendo su estrategia de presentación, Avery sintió la repentina necesidad de abordar la tensión que se había estado acumulando entre ellos. Jordan, empezó vacilante, hay algo de lo que he querido hablar. Jordan hizo una pausa. Su expresión pasó de juguetona a seria. ¿Qué pasa? Avery respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Siento que las cosas han cambiado entre nosotros desde que empezamos a trabajar juntos, y no sé cómo afrontarlo. La mirada de Jordan se suavizó al apoyarse en el banco de trabajo, cruzándose de brazos. Yo también lo sentí, admitió en voz baja. Es confuso, el corazón de Avery se aceleró ante la confesión de Jordan. No quiero arruinar lo que tenemos, dijo rápidamente. Nuestra rivalidad se ha convertido en algo especial para mí. Jordan se acercó, su sinceridad palpable. Para mí también es especial. ¿Pero qué significa eso para nosotros? ¿Seguimos siendo rivales, amigos, algo más? La pregunta flotaba en el aire como un hilo frágil a punto de romperse. Avery sintió una oleada de emociones, miedo, emoción, incertidumbre, que se arremolinaban. Quiso acercarse y acortar la distancia entre ellos, pero dudó. Comenzó Avery, con la voz apenas por encima de un susurro, creo que quiero que sea más. Los ojos de Jordan se abrieron ligeramente al encontrarse con la mirada de Avery. El momento se prolongó entre ellos, lleno de posibilidades y territorio inexplorado. Antes de que ninguno pudiera decir nada más, alguien llamó a la puerta que rompió la tensión como un cristal roto. Liam asomó la cabeza con una sonrisa. Oye, ¿siguen trabajando? Pensé en venir a ver cómo está mi dúo favorito. Avery sintió una oleada de frustración al mirar a Jordan, quien rápidamente disimuló su sorpresa con una sonrisa. Solo estoy dándole los últimos toques a nuestra obra maestra, respondió Jordan alegremente. Genial. ¡Qué ganas de verlo!, dijo Liam con entusiasmo antes de dejarlos solos de nuevo. La interrupción dejó a Avery inquieta. Casi había cruzado una línea invisible, una línea que ahora le parecía más abrumadora que nunca. Mientras regresaban a su trabajo en silencio, Avery no podía librarse de la sensación de que estaban al borde de algo monumental. El miedo de dar ese salto ocupaba un lugar preponderante en su mente. El día siguiente llegó con una energía electrizante que inundaba el campus mientras los estudiantes se preparaban para presentaciones en diversas disciplinas. Mientras Avery y Jordan esperaban su turno entre bastidores, Avery sentía un nudo en el estómago. ¿Estás listo?, preguntó Jordan con voz firme a pesar de la tensión en el aire. Sí, respondió Avery, aunque no estaba del todo segura de si lo decía en serio. Cuando finalmente les llegó el turno de presentar, se presentaron juntos, dos rivales que se convirtieron en colaboradores, uno al lado del otro. Al empezar a hablar sobre su proyecto y su importancia para promover la sostenibilidad a través del arte, Avery sintió una sensación de empoderamiento que la invadía con cada palabra y cada imagen que compartían. Avery captó destellos de la pasión de Jordan. Sus ojos se iluminaron al explicar cómo el arte podía inspirar cambios y evocar emociones como las estadísticas jamás podrían. Al concluir su presentación entre entusiastas aplausos de sus compañeros y profesores, Avery sintió un orgullo inmenso, no solo por su trabajo, sino por lo que habían construido juntos. Después, mientras estaban afuera en el patio, disfrutando de su éxito, Jordan se volvió hacia Avery con una sonrisa radiante que le emocionó. Lo logramos. Fue increíble. De verdad que lo fue, asintió Avery, sin poder contener la emoción. En ese momento de celebración, todo lo demás se desvaneció, la rivalidad, el miedo, y solo quedó una conexión innegable entre ellos. ¿Podemos hablar ahora?, preguntó Jordan de repente, con un tono serio pero esperanzado. Avery asintió lentamente, sintiéndose ansioso y entusiasmado por lo que les esperaba. Encontraron un rincón tranquilo, lejos del bullicio, y se miraron a la sombra de un gran árbol. El aire estaba cargado de expectación mientras permanecían a centímetros de distancia. He estado pensando en lo que hablamos antes, dijo Jordan en voz baja, sobre querer que sea más. El corazón de Avery se aceleró mientras buscaba claridad en los ojos de Jordan.
Yo también, susurró. Entonces no le demos demasiadas vueltas, sugirió Jordan con determinación. Veamos a dónde nos lleva esto. Avery sintió una oleada de alivio y emoción al oír esas palabras. Una promesa de exploración en lugar de confinamiento. De acuerdo, respondió con una sonrisa sincera, similar a la de Jordan, y así, sin más, dieron un paso adelante hacia territorio desconocido. Ya no eran solo rivales o amigos, sino algo completamente nuevo. Un vínculo forjado a través de la creatividad y la comprensión con un potencial infinito. Mientras caminaban de regreso al campus de la mano, dos almas entrelazadas por el arte y la ambición, Avery se dio cuenta de que, a veces, tomar riesgos conducía a recompensas inesperadas mucho más allá de lo que uno podía imaginar. Las semanas posteriores a su presentación fueron un torbellino de emociones para Avery Sinclair y Jordan Blake. Lo que comenzó como una rivalidad competitiva se había convertido en algo más profundo, algo emocionante y a la vez aterrador. Lidiaron con el delicado equilibrio de su nueva relación, llenos de miradas furtivas y sonrisas tímidas, a la vez que conservaban sus identidades individuales como estudiantes ambiciosos. Avery se despertaba cada día con una sensación de anticipación. Las mañanas eran más luminosas, el café sabía más rico, e incluso el estrés de las clases se sentía más llevadero con Jordan a su lado. Pasaban las tardes juntas hablando de todo, desde sus estudios hasta sus sueños de futuro. Sin embargo, bajo la superficie de su incipiente romance yacía un temor subyacente, incierto y tácito, de que esta nueva intimidad pudiera alterar el equilibrio que habían creado. Un viernes por la noche, después de una larga semana de clases y tareas, decidieron relajarse en una galería de arte local que exhibía trabajos estudiantiles. La galería rebosaba energía, llena de estudiantes que charlaban y comentaban diversas obras. Avery sintió una gran emoción al recorrer las exhibiciones de la mano, compartiendo conversaciones tranquilas sobre el arte que los rodeaba. «Mira este», dijo Jordan, deteniéndose frente a un gran lienzo salpicado de colores vibrantes. «Es caótico, pero hermoso». Avery estudió la pieza, intentando comprender la perspectiva de Jordan. «Es como si el artista hubiera volcado sus emociones en el lienzo», reflexionó. «Puedo ver cómo refleja una lucha, pero también una sensación de esperanza». Jordan sonrió ante la perspicacia de Avery, con los ojos brillantes de admiración. «Exactamente. Eso es lo que me encanta del arte. Puede transmitir tanto sin decir una palabra». Mientras continuaban explorando, Avery sintió que un sentimiento de orgullo crecía en su interior. Le encantaba cómo la pasión de Jordan por el arte despertaba su propia creatividad. Era como si se alimentaran mutuamente de la energía, inspirándose mutuamente a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Tras una hora deambulando por las exhibiciones, salieron al fresco aire nocturno. Las estrellas centelleaban sobre ellos como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Jordan se giró hacia Avery con expresión seria pero a la vez dulce. «¿Puedo preguntarte algo?», preguntó vacilante. «Por supuesto», respondió Avery mientras su corazón se aceleraba ligeramente. Jordan respiró hondo antes de continuar. «¿Qué piensas de nosotros? Es decir, ¿a dónde crees que irá esto?». Avery sintió una oleada de vulnerabilidad al considerar la pregunta de Jordan. Había estado luchando con sus propios sentimientos, atrapada entre la emoción y el miedo por lo que le esperaba. «Quiero que esto sea real», admitió Avery finalmente, con voz firme a pesar del cosquilleo en el pecho, «pero yo también tengo miedo». «No quiero perder lo que tenemos», Jordan asintió lentamente, con la comprensión grabada en su rostro. «Yo también. Nunca me había sentido así por nadie». La honestidad en las palabras de Jordan le recorrió las venas a Avery. Se quedaron en silencio un momento, cada uno asimilando el peso de sus sentimientos. Justo entonces, una risa estalló cerca al pasar un grupo de estudiantes, interrumpiendo momentáneamente su momento íntimo. Avery no pudo evitar sonreír al ver lo fácil que era volver a charlar. «Salgamos de aquí», sugirió Jordan de repente, con los ojos iluminados con picardía. «Conozco un sitio donde podemos comer unos tacos buenísimos». Avery se rió del repentino cambio de humor, pero se sintió agradecido. «¿Tacos? Ahora sí que hablas mi idioma». Se dirigieron a un popular food truck, conocido por sus deliciosos tacos callejeros y su ambiente animado. Mientras hacían fila esperando su comida, Avery no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era más que una simple cena. Era un paso más en su relación. Una vez que tuvieron sus tacos en la mano,
Encontraron una pequeña mesa afuera bajo luces que centelleaban como estrellas caídas a la tierra. El ambiente era animado, risas y música inundaban el aire mientras la gente disfrutaba de sus comidas. «Esto es perfecto», dijo Avery mientras le daba un mordisco a su taco y saboreaba los sabores que estallaban en su boca. «Sabía que te encantaría», respondió Jordan con entusiasmo, claramente complacida de haber elegido ese lugar. Mientras comían y charlaban de todo, desde sus clases hasta sus películas favoritas, Avery se relajó por completo. La tensión de antes se disipó al retomar su ritmo habitual. Dos amigas que se habían convertido en mucho más, pero justo cuando todo parecía perfecto. La realidad se hizo presente cuando Liam se acercó a su mesa con una sonrisa divertida. «Miren quién es». «El dúo dinámico disfrutando de unos tacos», exclamó juguetonamente. Avery sintió que se le sonrojaban un poco las mejillas, pero logró quitárselo de encima riéndose. «Oye, Liam, ¿te unes?» «No, estoy bien», respondió con un guiño. «Solo quería ver cómo estaban mis rivales favoritos, que se convirtieron en tortolitos». Jordan puso los ojos en blanco juguetonamente, mientras Avery le lanzaba a Liam una mirada exasperada. Pero en el fondo, apreciaba su desenfado, le proporcionaba una grata distracción de la importante conversación que acababan de compartir. Después de que Liam los dejara solos de nuevo, Avery miró a Jordan y vio una sonrisa divertida en sus labios. «Agapornis», bromeó Jordan. Avery rió suavemente, pero sintió un cosquilleo en el estómago al pensarlo. «¿Eso es lo que somos?» Jordan se acercó más a la mesa, con expresión seria pero juguetona. «No lo sé». «¿Quieres que lo seamos?» La pregunta flotaba entre ellos como una invitación, una oportunidad para abrazar lo que les esperaba sin miedo ni vacilación. «Sí», respondió Avery con firmeza, sintiendo una inmensa confianza en sí misma. «Quiero que seamos lo que sea que esto signifique». Juntos, los ojos de Jordan brillaron de alegría al extender la mano sobre la mesa para tomarla de Avery, un simple gesto que le provocó escalofríos. En ese momento, rodeadas de risas y calidez bajo luces centelleantes, todo parecía estar en su sitio. Eran dos almas que se embarcaban en una aventura juntas. Ya no eran rivales, sino compañeras navegando por un territorio inexplorado, lleno de promesas y posibilidades. Mientras terminaban sus tacos y compartían historias hasta altas horas de la noche, Avery se dio cuenta de que a veces tomar riesgos conducía a recompensas inesperadas mucho más allá de lo que uno podía imaginar, y estaba lista para lo que viniera después con Jordan a su lado. El sol salió en un nuevo día, proyectando un tono dorado sobre el horizonte de San Francisco. Avery Sinclair se despertó con una sensación de anticipación que la llenaba. Hoy era el día de la gran exhibición de arte en la universidad, donde los estudiantes presentarían sus proyectos a profesores, compañeros y artistas locales. Era la culminación de semanas de arduo trabajo y creatividad, y también una oportunidad para que Avery y Jordan mostraran su colaboración en torno al arte sostenible. Mientras se preparaba, Avery sintió una mezcla de emoción y nervios. Miró su teléfono, donde le esperaba un mensaje de Jordan. «Qué ganas de que llegue hoy. Hagamos lo inolvidable». Las palabras hicieron sonreír a Avery y la invadieron una gran confianza. Habían puesto todo su corazón en este proyecto, y ahora era el momento de compartirlo con el mundo. Cuando se encontraron en el estudio de arte, Jordan ya estaba allí, ultimando los detalles de su pieza. Una impresionante exhibición de flores hechas con materiales reciclados que se destacaban altas y vibrantes contra el fondo de la galería. Los colores danzaban con la luz, y cada pieza contaba una historia de transformación y esperanza. «¡Wow!», exclamó Avery al contemplar la vista. «Se ve increíble». Jordan se dio la vuelta, con el rostro iluminado de orgullo. «Gracias. No podría haberlo hecho sin ti». Pasaron la siguiente hora montando su exposición, ordenándolo todo a la perfección mientras intercambiaban bromas divertidas. El ambiente era electrizante. Los estudiantes se paseaban, mostrando su trabajo, y las risas resonaban en las paredes mientras se preparaban para su presentación. Avery sintió una sensación de unidad con Jordan, un vínculo que se había fortalecido gracias a sus experiencias compartidas. Cuando por fin llegó la hora de su presentación, el corazón de Avery se aceleró al estar frente a un público que incluía profesores y artistas locales. Miró a Jordan, quien la animó con un gesto de la cabeza. Juntos, dieron un paso al frente. «Hola a todos. Somos Avery Sinclair y Jordan Blake», comenzó Avery con voz firme a pesar de los nervios.
Hoy nos emociona presentar nuestro proyecto sobre arte sostenible y su potencial para inspirar el cambio. Jordan tomó la iniciativa con naturalidad, con una pasión evidente al hablar sobre la importancia del uso de materiales reciclados en el arte. Avery la observó con admiración. El entusiasmo de Jordan era contagioso a medida que avanzaban en su presentación, compartiendo perspectivas sobre varios artistas que han aplicado la sostenibilidad en su trabajo y explicando cómo habían creado su propia pieza. Avery sintió una oleada de orgullo. Habían transformado su rivalidad en algo hermoso, algo que resonó no solo en ellos, sino en todos los presentes. Al concluir su presentación entre los entusiastas aplausos de sus compañeros y profesores, Avery sintió un orgullo abrumador, no solo por su trabajo, sino por lo que habían construido juntos. Después, mientras estaban afuera en el patio disfrutando de su éxito, Jordan se volvió hacia Avery con una sonrisa radiante que le emocionó. «Lo logramos. Fue increíble». «De verdad que lo fue», asintió Avery, sin poder contener la emoción. En ese momento de celebración, todo lo demás se desvaneció, la rivalidad, el miedo, y solo quedó una conexión innegable entre ellos. «¿Podemos hablar ahora?», preguntó Jordan de repente, con un tono serio pero esperanzado. Avery asintió lentamente, sintiéndose ansioso y entusiasmado por lo que les esperaba. Encontraron un rincón tranquilo, lejos del bullicio, y se miraron a la sombra de un gran árbol. El aire estaba cargado de expectación mientras permanecían a centímetros de distancia. «He estado pensando en lo que hablamos antes», dijo Jordan suavemente, «sobre querer que fuera más». El corazón de Avery se aceleró mientras buscaba claridad en los ojos de Jordan. «Yo también», susurró. «Entonces no le demos demasiadas vueltas», sugirió Jordan con determinación. «Veamos a dónde nos lleva esto». Avery sintió una oleada de alivio y emoción al oír esas palabras. Una promesa de exploración en lugar de confinamiento. «De acuerdo», respondió con una sonrisa sincera, similar a la de Jordan, y así, sin más, dieron un paso adelante hacia territorio desconocido. Ya no eran solo rivales o amigos, sino algo completamente nuevo. Un vínculo forjado a través de la creatividad y la comprensión con un potencial infinito. Mientras caminaban de regreso al campus de la mano, dos almas entrelazadas por el arte y la ambición, Avery se dio cuenta de que, a veces, tomar riesgos conducía a recompensas inesperadas mucho más allá de lo que uno podía imaginar.